este encuentro virtual. Para ganar tiempo, en el chat he ubicado lo que es una evaluación, tiene por título pre-evaluación, que es para medir el conocimiento previo que poseen cada uno de ustedes en base al tema a tratar. El llenado de la misma es bastante sencillo porque es para medir el conocimiento previo. La misma plataforma va arrojando la cantidad de participantes que han ido completando. Mientras más rápido lo hacemos, aprovechamos mejor el tiempo porque sé que este tema es bastante interesante. Recordándole que cualquier inconveniente que tengan al acceder, favor copiarle el enlace y pegarlo en el navegador y así podrán acceder y colaborarme en el llenado de la evaluación pre. Al finalizar la exponencia, le estaré ubicando una segunda evaluación. En esa segunda evaluación, ustedes van a poner en práctica los conocimientos adquiridos y van a evaluar lo que sería la exponencia de nuestra facilitadora de este encuentro virtual titulado Llenado del formulario IR1. Cualquier inquietud que tengan en el momento pueden escribirme y con gusto le estaré colaborando. Vamos a tomarnos unos minutitos para que me colaboren en el llenado de esa evaluación, que es bastante sencillo. Y lo bueno que tiene es que nadie se quema. Muchísimas gracias al primer participante que completó la evaluación, así como Richard. Los demás participantes, favor acceder y colaborarme en el llenado de esa evaluación. Vamos a ver cuántas personas me han colaborado. Veo que dos participantes. Está ubicada en el chat. Vamos a ponerla nueva vez. Está en el chat. Si ven que se repite varias veces, es para que los colaboradores que han entrado nuevos puedan visualizarla y así colaborar en el llenado de la misma. Vuelvo y repito, cualquier inconveniente que tengan, favor habilitar el micrófono o de manera escrita por el chat lo pueden hacer y con gusto le estaré dando la colaboración. 5 participantes han completado la evaluación. Muchísimas gracias a esos participantes. Como bien le dije, agradecido estoy de tenerlo aquí a cada uno de ustedes, dado que sé que este tiempo quizás ustedes lo utilizarían para otra cosa. Sin embargo, nos lo han cedido a nosotros para así nosotros poderle dar estos ítems en cuanto al llenado del IR1. Es bueno que se mantengan los micrófonos en silencio para que puedan tener una mejor escucha de lo que se esté exponiendo. También las cámaras es buena que la tengan apagada para que tengan una mejor conectividad en cuanto a la internet. Y cualquier inconveniente, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos para servir. Vamos a ver la cantidad de participantes que han ido completando. Veo que 14 participantes de 36 que vemos dentro de sala han completado. A los nuevos integrantes he puesto nueva vez lo que es la evaluación para que por favor me colaboren en el llenado de la misma. Así como esas 16 personas que han colaborado. Muchísimas gracias nueva vez a esos 21 participantes que han tomado de su tiempo para completarme esa evaluación, ratificándole que el llenado de la misma es bastante sencillo porque es para medir el conocimiento previo que poseen cada uno de ustedes en cuanto al tema a tratar esta tarde noche. Recordándole que estos tópicos a reflejarse en esta capacitación son bastante buenos y sé que a ustedes les estaría agradando muchísimo. No obstante, vamos a darle lectura a lo que es la hoja de vida de nuestra facilitadora para así aprovechar el tiempo. Los demás participantes que faltan por acceder y completar la evaluación, ellos lo van a ir haciendo en lo que voy leyendo, lo que es la hoja de vida de nuestra facilitadora de esta tarde noche. A la misma le llaman Agnadaris Pereira. Ella posee una licenciatura en contabilidad de la Universidad Autónoma de Santiago.
También cuenta con una maestría en Planificación y Gestión Impositiva del Instituto Tecnológico de Santiago, INTED. También cuenta con una especialidad en Administración Financiera de la Universidad APET. Es consultora tributaria certificada e instructora tributaria certificada de la Asociación Tributaria de la República Dominicana. Actualmente se desempeña como oficial de control de cumplimiento de esta Dirección General de Impuestos Internos y ella forma parte del equipo de facilitadores de la red de especialistas y educadores Retribuye. Recordándole nueva vez que tienen el chat para poder ubicarle esas preguntas que tengan, al igual que pueden levantar sus manos para así darle el permiso de que ustedes puedan habilitar el micrófono y acotar de forma oral esas inquietudes. Estimada Anadari, bienvenida. Está en mute, mi estimada. Sí, verdad. Muchísimas gracias, mi estimado, muy amable. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la participación Recording in progress. siempre me ofrecen. Y es un placer para mí, de verdad, tener esta oportunidad de compartir con todos estos participantes. Veo que habemos 42 personas en la sala, excelente, y quizás van añadiéndose algunas personas más en unos minutos. Entonces, les doy la bienvenida. Es importante que sepan que aquí lo importante es que ustedes sean satisfechos en cuanto a las preguntas que tengan, a las dudas, que no se queden con ninguna duda, que me pueden hablar, ya sea levantando la mano, colocando la manito en pantalla para yo darles la oportunidad, o puede ser que escriban por el chat, estaremos pendientes y también estaremos respondiendo el chat, ya sea sobre la marcha o al final, pero de alguna manera vamos a estar respondiendo, mayormente al final. Entonces, si es algo como muy urgente de lo que estamos hablando justo en el momento que les ocurre la duda, pueden pedirme un permiso y no importa que sea una pequeña interrupción. O sea que podemos hacer eso, un conversatorio. Es muy importante para nosotros lograr este objetivo de que ustedes salgan con sus dudas llenadas, o sea, que no salgan con dudas más bien, que todo quede claro y más con este tema que es muy importante tanto a nivel personal, porque algunos de nosotros somos empleados, somos emprendedores, somos comerciantes, tenemos negocios y a todos nos aplica porque es como hay un chiste que dicen por ahí que tenemos dos cosas seguras, la muerte y el pago de los impuestos, porque todos acabamos pagando impuestos de una manera u otra. Y es mejor que ya que estamos en la obligación de hacerlo y que es un deber ciudadano, sobre todo, que va también todo ligado a lo que son nuestros valores, nuestra ética, y es bueno que ya que debemos de hacerlo, lo hagamos con conciencia y lo hagamos bien para que no paguemos de más, que en ocasiones por error pagamos de más, y para que no paguemos de menos también. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el llenado del formulario IR1 y esto va muy de la mano con el impuesto sobre la renta. O sea, este llenado del formulario parte del impuesto sobre la renta. Como pueden ver aquí, hay unas normas que le aparecen en pantalla. También Jeremías se las ha mencionado, silenciar los micrófonos, apagar su cámara, eso es para mejor fluidez con la red. Y como siempre, realizar sus preguntas a través del chat o de la manera que ya le informamos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar porque este tema está bastante bueno. Quisiera saber que algunos de ustedes o todos, si pudieran, me dijeran a través del chat o pueden abrir su micrófono un momentito y decirme si son empleados, si son emprendedores, o sea, si tienen su negocio, para tener una idea más o menos cómo vamos a ir manejando todo. Rápidamente me pueden decir ahí mismo en el chat, por ejemplo, me ponen
persona física independiente o emprendedor, comerciante, empleado, estudiante, me pueden poner ahí, por favor, en el chat o a través del micrófono. Muchas gracias, me están respondiendo. Empleada, Giancarlos, vamos a ver, Zuleika quiere ser independiente también, excelente. Edis, Yadira, empleado y estudiante. Ruth, desempleado. Vamos a ver si aquí mismo digan sus correos para que le envíen su currículo a los que están desempleados. Nadie sabe. Profesional independiente, empleada estudiante, excelente. Aquí hay un público excelente con muchos deseos de aprender. Yeuri es servidor público, excelente. Arileide estudiante y emprendedora. Y qué interesante que nosotros tengamos la oportunidad de hablar justamente con ustedes, que quizás, como veo en la mayoría, no han iniciado el proceso de negocios y ya cuando inician se van con una idea bien detallada de todo. Sí, ya ustedes saben, aquí manden sus currículos, conózcanse ahí, porque nadie sabe la oportunidad que da la vida. Carmen está en búsqueda, excelente. Entonces, vamos a hablar del llenado del formulario y arrancamos hablándole de qué son las personas físicas. Les comentaba que este llenado del formulario es con el fin de que nosotros podamos hacer la liquidación del impuesto, saber cuánto va a pagar la persona física y para eso se hace una serie de pasos. Entonces, iniciamos con la definición de persona física, las cuales son individuos que de manera independiente realizan una actividad económica, ya sea en el ejercicio de su profesión o de algún oficio que genera obligaciones tributarias. Entonces, ya de aquí de esta definición tenemos varios elementos que destacar. Dice primero que son individuos, o sea que ya si es una asociación de personas que van a realizar una actividad, tienen que constituirse como empresa. No pueden obtener un RNC o registrarse, formalizarse como persona física si es una empresa o si es una sociedad o varios accionistas. Tiene que ser, para ser persona física, número uno, es un individuo. Número dos, esa persona de manera independiente realiza una actividad económica. Es decir, si es una persona que no es independiente, o sea, que es un asalariado o empleado, como mayormente lo conocemos, no es una persona física, a menos que, aparte de ser empleado, realice también otra actividad. Pero si tiene un solo método para obtener ingresos y es empleado, entonces ya ahí no entraría en el renglón de personas físicas. Entonces, para ser persona física también tiene que tener una actividad económica, realizar algún tipo de actividad económica. Eso es lo que le va a generar la obligación del pago del impuesto y por ende también de hacer este tipo de declaración. Entonces, algo también que les señalo es esta parte que habla sobre el ejercicio de su profesión o de algún oficio que genera actividades tributarias. Eso quiere decir que hay varios tipos de contribuyentes o varios tipos o métodos de cómo ustedes obtienen los ingresos. Si es como profesional o si es mediante un oficio, una actividad que realicen, llámese un artesano, repostero, panadero, cualquier tipo de oficio que usted realice, aunque no sea profesional, pero si realiza un oficio que le genera un ingreso y lo hace de manera independiente, o sea, que no es empleado, ya inmediatamente usted entra dentro del renglón de personas físicas. Al igual que los profesionales de cualquier tipo de carrera, por igual, también son personas físicas siempre y cuando cumplan con todos estos elementos que le he comentado aquí en esta definición. Entonces,
me avisan si queda todo claro. Como les decía, lo importante para nosotros no es hacerle un vaciado aquí de slides, sino que vaya quedando todo claro. Pueden ver aquí en este slide que les comento sobre quiénes son consideradas las personas físicas, algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, los profesionales liberales, llámese abogados, ingenieros, médicos, contadores, todos los profesionales que no reciban salarios o remuneraciones en relación de dependencia. Recuerden esa parte, que lo primero que se le va a preguntar, eso es una pregunta de examen, aunque no no de la evaluación que le dieron, pero siempre tienen que tener en cuenta que son independientes. También podemos ver a prestadores de servicios y otras ocupaciones lucrativas realizadas en la República Dominicana. Por ejemplo, las personas que son inversionistas de capitales en acciones como tecnología, acciones de compañía, etcétera. O sea, si en lugar de usted hacer un oficio o ejercer su profesión, usted lo que se dedica es a invertir, así de manera independiente también, o a prestar algún tipo de servicio en general, entra dentro de nuestra definición de persona física. Las personas que realizan en el país actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y similares. Esto es para abundarle un poco más de que no es todo tipo, o sea, no hay ninguna limitante en cuanto a la manera en la que usted obtiene sus ingresos, siempre y cuando sean legales, no importa el oficio o método con la que usted pueda recibir los ingresos, entraría también en la definición. Y algo muy importante que se lo comentaba anteriormente, si son personas con múltiples ingresos provenientes de salario o de actividad profesional independiente, de igual manera también estarían obligados a declarar como persona física. O sea, si aparte de su empleo usted tiene algún otro tipo de ingreso, también es considerada una persona física. Entonces, ya cuando teniendo clara la definición de las personas físicas, vamos al impuesto sobre la renta, el cual es el impuesto que se le aplica a todo ingreso, utilidad o beneficio obtenido, ya sea por personas físicas o personas jurídicas en un periodo fiscal. Es muy importante que veamos esta parte del periodo fiscal. Para las personas físicas hay un solo periodo fiscal, que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones, o sea, ventas, ingresos, facturación, todas sus transacciones que hace del 1 de enero al 31 de diciembre, ese es el corte para la declaración del impuesto sobre la renta. Y ya después, como ustedes van a ver, esas transacciones ustedes la van a reportar en el año siguiente, después de que generara esas actividades. O sea, lo que hizo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022 lo va a declarar ahora desde el 1 de enero. Tiene 90 días para hacer esa declaración, que es hasta el último día laborable de marzo. Lo vamos a ver con más detalle en un momentito. Entonces, también, como pudieron ver, las personas jurídicas, o sea, las empresas, sociedades, este tipo de contribuyentes también pagan el impuesto sobre la renta, pero nosotros en esta capacitación estamos solamente hablando sobre las personas físicas. Se considera renta el trabajo personal, la explotación económica, todo tipo de explotación económica, como les comentaba, todo tipo de prestación de servicios, ya sean honorarios, comisiones y cualquier tipo de partida, actividad profesional, artística o similar, los capitales mobiliarios como intereses, regalías, arrendamientos y locación de inmuebles, incrementos patrimoniales realizados, para que tengan una idea de cómo vamos poniendo diferentes ejemplos, porque algunas veces los contribuyentes entienden que está limitado. El ser persona física es si, por ejemplo, tienen un negocio formal, donde tienen un local, o si son abogados, contadores, que son mayormente las personas que como que se formalizan un poquito más rápido. Pero no, yo quiero que se vayan de aquí con la idea bien clara
de que todas estas actividades, independientemente de cuál sea, le genera la obligación tributaria y por ende deben de cumplir con su declaración de renta. Hay algunas exenciones. Esa parte también es muy importante. Las exenciones del impuesto sobre la renta son, son algunos contribuyentes o algunas actividades que no están alcanzadas por el impuesto. O sea, que sobre esas actividades o personas no se va a cobrar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, las personas físicas cuya renta anual no supere la exención contributiva. No sé si saben, pero hay una tabla, la cual vamos a ver en un momento, en la cual se detallan unos montos sobre los cuales la primera escala, que es 416,220 pesos anuales, si esa persona no gana al año más de esa cantidad, entonces está exenta del impuesto sobre la renta. Si gana más de 416,220 en el año, entonces ahí ya va a pagar impuestos, pero en diferentes escalas, diferentes tasas. Mientras más dinero o más ingresos tenga en el año, mayor es el monto o la tasa del impuesto que va a pagar. Entonces, está exento del impuesto sobre las rentas las personas que no superen esa exención contributiva que le mencionaba de los 416,000 pesos. Otra ingreso que está exento del impuesto sobre la renta es la regalía pascual, pero solamente hasta el tope de la 12ª parte del salario anual. O sea, si le hacen el pago de un solo sueldo, equivalente al promedio de sus sueldos del año, usted estaría exento del pago del impuesto sobre la renta si es un empleado. Ahora bien, si en su empresa le pagan más salarios, como hay algunas empresas que acostumbran, en lugar de darle el doble sueldo o regalía pascual, uno, le dan 2 y le dan hasta 3. Excelente, diría yo. Todos quisiéramos, ¿verdad? Pero entonces la primera, la regalía, hasta la 12ª parte está exenta. Si le pagan más de ahí, entonces el resto sí está grabado con el impuesto sobre la renta. También las aportaciones a la seguridad social, o sea, todas esas aportaciones que se le descuentan del salario a los empleados están exentas. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, o sea, si usted tiene algún tipo de accidente laboral, que nadie quiere tener, claro está, y le van a pagar una indemnización, ese monto no está grabado con impuestos sobre la renta, al igual que las demás indemnizaciones que pueden ver aquí, como el preaviso y auxilio de cesantía conforme a lo establecido en las leyes de trabajo. O sea que si también usted renuncia a su empleo o más bien si es liquidado en su trabajo, como empleado, esa indemnización que se le paga tampoco está alcanzada con el impuesto sobre la renta. No le pueden descontar impuestos sobre la renta de eso. Y si se le hace alguna compensación por enfermedad o lesión en virtud de un seguro de salud o invalidez, o sea, las pensiones, esto tampoco está grabado con el impuesto sobre la renta. Aquí vemos un poquito más en detalle lo que les empecé a comentar sobre las tasas del impuesto sobre la renta. Pero antes de seguir avanzando aquí, quisiera ver si hasta dónde vamos bien, si me estoy dando a entender o voy muy rápido, si quieren que les repita algo, ¿cómo vamos? Digan. Me pueden escribir en el chat. Carmen dice excelente. Va muy bien. Ok. Pues perfecto. Muchísimas gracias. Como le dije, cualquier cosa ustedes me avisan. Estamos aquí. Perfecto. Gracias por responderme rápidamente. Muchas gracias a todos. Entonces, las tasas del impuesto sobre la renta, como les comentaba, el monto es anual, porque el impuesto sobre la renta es anual. Asimismo, los ingresos que las personas obtengan
hasta 416.220 dentro de todo el año, entonces está exento. Vamos a suponer que esta persona recibe en el mes de enero 10,000 pesos, en el mes de febrero 50,000 pesos, en otro mes recibe otra cantidad, pero al final, aunque ha tenido diferentes ingresos que no han sido constantes, al final se va a totalizar. Y si el total que ganó durante el año completo no pasa, o sea, es hasta este monto de 416,000 pesos, no va a pagar nada. O sea que sí va a hacer la declaración del impuesto sobre la renta, si es una persona física la va a hacer, pero al final el monto no le va a dar nada a pagar en la liquidación del impuesto. Y si es un empleado, también por igual. Pero por empleado recuerden que no va a hacer la declaración del impuesto, sino que el empleado, aunque paga impuestos en algunas ocasiones, pero lo hace a través de su empleador. El empleador está obligado por ley a llevar ese control, a saber cuándo descontarle el impuesto, a tener todo este tema impositivo bien de la mano para hacerle los descuentos correspondientes y pagar a la DGI el impuesto en el caso de que aplique. Entonces, las rentas que van desde los 416.220 con un decimal hasta los 624 van a pagar con la tasa del 15%. Entonces, lo que se hace es que no se le cobra el 15 a todo lo que gane, sino que se le va a cobrar el 15 al excedente. O sea, hasta los 416,000 pesos va a estar exento. Ahora, la parte que gane fuera de ahí o superior a esos 416,000 pesos, el excedente, a ese se le va a cobrar el 15%. Al igual también las rentas que van desde 624,000 hasta 867, pagan con la escala del 20%. Y de 867,000 pesos van a pagar el 25% en la escala del 25%, como pueden ver aquí. Pueden hacerle una foto a eso porque aunque está también disponible en la página web, esta información siempre es bueno tenerla a mano, tanto porque para los empleadores como los emprendedores, todos nosotros de alguna manera, como les dije, en algún momento pagamos impuestos y es bueno manejar todo eso para saber por qué puede ser que en algún momento nos cobren, la empresa le cobre de más, le cobre menos. Ya usted puede tener ahí el conocimiento de cuánto le corresponde pagar. Les quiero hablar sobre las retenciones. Las retenciones del impuesto sobre la renta a las personas físicas. No sé si han podido ver que las siglas de impuesto sobre la renta las escribimos ISR. Normalmente cuando ustedes vean en el contexto del ámbito impositivo, ISR se refieren al impuesto sobre la renta. Entonces, las retenciones son efectuadas por los agentes de retención, que son las empresas, como les decía, que están instituidas por ley, cualquier tipo de empresa, ya sea pública, privada, cualquier tipo de sociedad, está instituida por ley a descontar el monto a pagar a las personas físicas o naturales, la cantidad del impuesto correspondiente y pagarlo a la DGI. Entonces, ese impuesto que le descuentan es lo que nosotros le llamamos retenciones, el impuesto sobre la renta. La determinación del impuesto sobre la renta va a ser por uno de dos métodos que tenemos hasta el momento. O sea, puede elegir un método o el otro método, no los dos a la vez. ¿Cuáles son esos métodos? O usted va a pagar en base a la exención contributiva, o sea, se va a acoger a ese beneficio que le da la ley de tener hasta los 416.220 exentos y solamente pagar impuestos sobre la diferencia, si la hubiera, o en lugar de acogerse a esa exención, puede reportarnos los gastos, o sea, ese método se llama sobre las deducciones de gastos con comprobante válido para crédito fiscal. ¿Qué haría el contribuyente para poder usar esos gastos? Lo que tendría que hacer es siempre solicitar sus facturas con comprobante fiscal cuando incurran en algún gasto que sea propio de el negocio o actividad que usted realice. Pide siempre, por ejemplo, va a necesitar
comprar material para la impresora que va a imprimir contratos, va a imprimir cualquier cosa, por poner un ejemplo. Cuando va a la papelería o a cualquier lugar donde vaya a comprar esas hojas, pide la factura con comprobante fiscal a nombre suyo, como es persona física, su RNC que le piden para esos fines es su propia cédula. Entonces va guardando esas facturas y cuando llegue la fecha de hacer la declaración va a reportar esos gastos. Pero también tendría que reportar esos gastos en los formatos 606, que se envían mensual a más tardar los 15 de cada mes. Esa es otra, no voy a entrar mucho en detalle en esto porque esa es otra capacitación. Entonces, entrando un poquito en materia, porque no quisiera, hay un micrófono abierto aparentemente. Entrando un poco en materia, le voy a hablar sobre los documentos requeridos porque vamos a hacer un ejemplo. También aquí vamos a practicar cómo se llena el formulario. Ya pueden ver ahí los documentos requeridos, pero vamos a responder la pregunta de Zuleika, que ella pregunta, ¿hay que hacer alguna solicitud para acogerse a alguno de los métodos? No, Zuleika, no tienes que hacer ninguna solicitud. La decisión de cuál de los métodos vas a usar tú la vas a tomar cuando estás llenando la declaración y es simple. Si tú no reportas dentro de esa declaración, el IR1, ningún tipo de gasto, que ya vamos a ver en el formulario dónde se colocan los gastos, el sistema de manera automática te va a dar el beneficio de la exención. Entonces, si tú colocas gastos, aunque así sea un solo peso, por decir algo, de gasto, inmediatamente el mismo formulario está parametrizado para quitarte la exención contributiva. O sea que eso va a venir ya de manera automática, dependiendo de la decisión que tú tomes de si reportar gastos o no dentro de ese formulario. Lo vamos a ver un ejemplo sobre eso. Perfecto, Zuleika. Entonces, David me pregunta que si somos RST. Los contribuyentes que son RST no declaran con el IR1. Tienen que llenar una declaración que es especial para los contribuyentes de RST, donde se contempla, o sea, donde está contenido tanto la información del impuesto sobre la renta como la del ITEVIS. Y es especial para los contribuyentes de RCT, o sea, no debe de llenar esta declaración de renta si está dentro de ese régimen. Y les recomiendo tomar esa capacitación del RCT que le ayudaría mucho, porque eso es como un poquito diferente, ese régimen. Se manejan las cosas un poco diferente y les recomiendo que se capaciten en eso porque también ese régimen es muy interesante para los emprendedores. Entonces les decía, a tu orden, Fray David, les decía que tenemos unos documentos requeridos para llenar la declaración y son el formulario IR1 propiamente y los anexos completados. Tenemos que tener a mano la certificación de ingresos y retenciones efectuadas por terceros. Le explico. Cuando usted es una persona independiente y realiza cualquier tipo de servicio, vamos a suponer que usted es un contador y le lleva una iguala de contabilidad, le hacen el pago mensual y le hacen una retención de un impuesto, la empresa a la cual usted le lleva la iguala. Entonces, esa retención y ese ingreso que le pagan deben hacerlo constar en una certificación, deben darle una carta donde certifiquen que le pagaron tal cantidad y le retuvieron tal cantidad. Entonces usted lo va a guardar también para cuando le toque ya al año, cuando le toque hacer la declaración, tener la mano para poder declarar, porque si usted no tiene esa información, no va a poder llenar los datos de manera correcta. Además también, porque si después la empresa que le retuvo el impuesto se le olvida, por decirlo así, colocar la retención o no paga o no la paga o algo, y es cuestión que después cuando usted va a hacer su declaración y envía su declaración informando que se le retuvo, usted sabe que si se le hacen retenciones, al final esas retenciones van a ser como si fueran abonos del impuesto en su declaración general que haga y va a pagar menos impuestos porque ya pagó una parte. Pero si la empresa no envía esos pagos a la DGI,
y ya es como algo entre usted y esa empresa, la única manera que usted tiene de poder demostrar que sí, que usted se le hizo esa retención y que él estaba obligado a pagarlo y no lo pagó, o que páguelo. Usted tiene que verse en ese tipo de conflicto, tiene que tener esa certificación a mano como constancia para que pueda usted salir airoso de eso. Exactamente, Rosemary. Así es como se llama normalmente una retención, una certificación de retención de impuestos. También a veces la empresa no se la da de una vez cuando le hace la retención, pero usted se la solicita y en cualquier momento que se la solicite se la deben de emitir, porque están obligadas por ley a hacerlo. También debe tener a mano carta bancaria en caso de que tenga ingresos por intereses, el valor de sus propiedades, bienes e inmuebles que también se colocan en la declaración. El valor de las propiedades no le va a significar ningún impuesto a pagar adicional, solamente es informativo. Y tener a mano cualquier información relacionada a sus gastos e ingresos, todo lo que tenga que ver con el negocio suyo o su operatividad para que pueda hacer la declaración correctamente. Se van a requerir algunas informaciones generales como los datos personales del declarante. Si está llenando dentro de la oficina virtual, quien es el método por excelencia para declarar, esto va a venir en automático ya cuando usted haya colocado su RNC y su clave y todo eso. Pero si lo va a llenar manual en oficina, cosa que normalmente no se hace, entonces la información se coloca manual. Va a colocar también información de sus ingresos, costos y gastos. En base a los ingresos, costos y gastos, vamos a tener una renta neta imponible y la liquidación de impuestos y una información sobre su patrimonio. Pero normalmente lo que usted requiere es información personal, o sea, para poder digitar los datos y los ingresos y los gastos en los que incurrió. Le colocamos aquí algunos ejemplos de lo que pueden reportar en la declaración jurada. Los gastos que pudieran reportar son los gastos de teléfono, energía eléctrica, gastos de intereses en el caso de que, por ejemplo, haya incurrido en algún préstamo para su negocio, empleados, si acaso tuviera empleados, tesorería de seguridad social, si pagara, si tuviera empleados también y por ley tiene que hacer pagos a la tesorería por esos empleados, las compras del negocio, entre otros. Es bueno que sepan que las compras del negocio, todos los gastos del negocio, tienen que ser evidenciables. Es decir, que todo lo que usted gaste para el negocio tiene que estar relacionado directamente con el giro del negocio y debe ser necesario para poder tener un ingreso. O sea, si usted hace un gasto, debe de poder demostrarle a la DGI que ese gasto era necesario para su operatividad. Por eso le colocamos esta información sobre los gastos no admitidos, porque no serán admitidos ningún gasto que no esté relacionado con su actividad económica. Por ejemplo, vamos a suponer que usted realice un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Hace pasteles en hoja. Usted hace sus pasteles en hoja en su casa y los vende en la universidad o los vende en cualquier lugar, pero usted no tiene un negocio donde pague alquiler, no tiene ningún espacio físico donde vayan sus clientes a comprarle. No me puede reportar una factura de alquiler, porque si la DGI le dice sí, pero déjeme ver su contrato de alquiler, usted tiene un alquiler para ese negocio. Entonces, si usted no tiene, ni tiene un contrato de alquiler, ni tiene cómo demostrar que si la DGI va de rápido y se le tira para la dirección donde supuestamente está ese alquiler y no ve nada relacionado con el negocio, entonces ese gasto no se lo van a admitir. Por eso tiene que saber que el gasto tiene que estar evidenciable en los documentos físicos, pero que también esté relacionado con la actividad, que pueda usted demostrar que realmente fue un gasto de la empresa. ¿Por qué le hago toda esta salvedad? Porque algunas veces hay algunos contribuyentes que por desconocimiento o ya sabiendo que no se debe de hacer, pero incurren en la falta o el error de reportar todo tipo de gastos, que van al supermercado
que le preguntan, ¿quiere factura con comprobante o sin comprobante? Sí, démelo para crédito fiscal y vienen y le dan el RNC de la empresa. Sin embargo, esa compra del supermercado que hizo no es para la empresa, es para su casa. Entonces, eso está mal, no debe ser así y en algún momento cuando la DGI se cerciore de eso, esos gastos que él reportó se van a impugnar, van a ser no admitidos y eso le va a generar entonces una penalidad por pagos de impuestos que quizás no hizo en el momento debido a que reportó gastos de más. Entonces, no es que quiera como meterle el cuco, pero es para que ustedes sepan, porque lo mejor es cuando uno hace las cosas con conciencia. Entonces también dice aquí que no es admitido los juegos de azar, apuestas, adquisición en tienda de bebidas, servicios de diversión, etcétera. Eso no son gastos admitidos. Entonces, aquí llegamos a el orden secuencial para presentar los anexos del impuesto sobre la renta. Porque el impuesto sobre la renta les mencioné ahorita que se llena el formulario IR1 y sus anexos. Hay muchos anexos, pero lo más frecuente que usted necesita de manera obligatoria mandar es el anexo B y el anexo A. Los otros anexos que se llenan se hacen cuando va a reportar gastos educativos, que también les recomiendo, anoten esa parte de los gastos educativos, que soliciten una capacitación o se empapen de esto porque ustedes están a tiempo de reportar sus gastos educativos en el caso de las personas que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, o sea que ya sea que se les descuenta porque son empleados o que son personas físicas, tienen su negocio y pueden reportar sus gastos educativos y se le devuelve una parte de esos gastos. Entonces, en el caso de que estuviéramos llenando esto, también junto con la declaración de renta, hubiera que llenar unos anexos que ustedes lo van a ver. Pero en este caso no, en este caso solo vamos a llenar el anexo B, el anexo A y el formulario IR1 propiamente, que es lo básico de esta declaración. La forma de presentación de la declaración se hace por uno de dos métodos, son dos métodos. Una es por oficina virtual y el otro método, en caso de que fallara la oficina virtual, se puede ir físicamente a las oficinas y llenar el formulario IR1 y depositarlo allá y allá mismo se le hace la declaración, se le registra. Sin embargo, les comentaba ahorita que el método por excelencia es la oficina virtual. Y si acaso tuviera un problema, entonces va físicamente a la oficina, pero lo normal y correcto es que lo haga dentro de la oficina virtual. Y esta es la manera en la que se hace. Ya lo vamos a ver en vivo en un momentito, que vamos a descargar el formulario y lo vamos a llenar, pero les estoy presentando cómo se ve la pantalla de la oficina virtual una vez que usted está adentro y va a hacer la presentación de la declaración. Lo primerito que tiene que hacer es, ya dentro de la oficina, dar clic en declaración imperativa, elegir dentro del menú que se le despliega el formulario IR1 que está resaltado en rojo, que es el formulario del que hemos estado hablando. Le va el sistema a solicitar la información del año fiscal y la periodicidad se le deja anual, porque como le decía, es un impuesto que se paga anual. Y el año que se coloca, recuerden que es el año anterior. Si estamos declarando ahora en el 2023, en esta fecha corresponde hacer la declaración del 2022. Entonces, ahí le aparecen los formularios que debe de llenar de manera obligatoria, que son esos formularios, el anexo A, el anexo B. Van a estar todos, pero en este caso vamos a llenar estos dos, como le comentaba. Me dice Ruth que se cortó, si podría retroceder. ¿En qué parte, Ruth? ¿Hasta qué parte se escuchó bien? Aquí en la declaración interactiva, cuando empecé la forma de la presentación. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, le voy a repetir esta parte. Entonces. Aquí. Entonces, les estaba colocando, les estaba informando que esta es la pantalla en vivo de oficina virtual cuando ustedes van a empezar a hacer la declaración del impuesto sobre la renta.
Para entrar ahí, ustedes tienen que entrar a la página de la DGI, dgii.gov.do, entrar con su usuario y clave, que previamente debe de hacer la solicitud si es un contribuyente. Y cuando entra, entonces se le despliega este menú. En el menú va a elegir declaración interactiva y se le va a desplegar un menú a la derecha, el cual pueden ver, y van a seleccionar el IR1 que corresponde a la declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Luego de seleccionar esto, el sistema le va a pasar al siguiente menú, donde se le solicita el año que está declarando, que en este caso, si va a declarar ahora el año 2022, colocaría aquí 2022, la periodicidad mes, ahí va anual, porque la declaración es anual. Entonces, aquí le aparecen los anexos y el formulario que debe llenar, lo completa, le da a enviar a cada formulario y luego que llene los anexos, en el orden que debe llenarlos, le va a aparecer el IR1. Entonces, yo les comentaba que vamos a ver eso en vivo, o sea, no voy a hacer mucho énfasis ahí en esta pantalla de la oficina virtual, porque vamos a llenar el formulario. Entonces, en base a la liquidación del impuesto, que ya después que completa la declaración, se va a hacer el cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta que va a pagar. Van a ser 3 anticipos que se van a calcular de manera automática. El anticipo primero es un 50% del impuesto liquidado del periodo. El segundo anticipo es un 30% del impuesto y entonces el tercer anticipo, en el tercer se completa con un 20% del impuesto liquidado. Y el cálculo del anticipo, les decía, lo hace el mismo sistema. Eso no tienen que calcular nada. Cuando llenemos la declaración, lo vamos a ver ahora cómo se calcula el anticipo. Hay un micrófono abierto de Marley. Gracias, Marley. Entonces, la fecha límite de envío y pago de la declaración es un repasito aquí. El impuesto se declara 90 días después de la fecha de cierre del ejercicio fiscal anterior, o sea, el ejercicio fiscal anterior, que fue del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2023, perdón, del mismo 2022, lo va a declarar a más tardar el 31 de marzo de cada año. No quiere decir que va a esperar el mismo 31 de marzo obligatoriamente. Puede declarar cualquier día, antes del 31 preferiblemente, porque ustedes saben que a veces las cosas que se quedan para último a veces se complican. Y los están escuchando bien, que veo como una interrupción, no sé si es que se escucha mal o si hay algún inconveniente. Cierren los micrófonos, por favor, para evitar esto. Entonces, esa es la fecha límite y envío. Cuando se hace la declaración, se le va a informar de la misma declaración, ustedes van a ver el monto a pagar si lo hubiere, y también se le van a generar de manera automática las autorizaciones de pagos. Entonces, la fecha límite para hacer el pago de la renta es el 31 de marzo de cada año, de igual manera. Gracias, Jessica y María Clay. Lo que pasa es que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Déjame ver quién es. Marlene. Marlene, por favor, cierra tu micrófono. Ahora mismo el sistema no me está dejando cerrárselo. O si me puedes ayudar, Jeremías, que a ver si podemos cerrar el micrófono. No me permite cerrárselo tampoco el sistema. Ok, aparece que ya ella lo pudo cerrar. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Entonces, la vía de presentación, ya esa parte la vimos, le comentaba que se presenta en oficina virtual y en las administraciones locales, y el pago del impuesto lo puede hacer por transferencia bancaria, que es lo más cómodo del mundo, o lo puede con la autorización de pago que se genera cuando declara, o lo puede hacer en cualquiera de nuestras administraciones locales o propiamente dentro del mismo banco. Y ahora vamos a ir al llenado del formulario. Quisiera que ustedes pudieran, si están en su computadora, pudieran descargar el formulario. Yo les voy a decir cómo lo descargan, o si lo tienen a mano, si ya lo descargaron, entonces un simple repasito de cómo lo pueden
sacar. Valerie me dice que repita sobre los anticipos. La parte de los anticipos, si podemos repetirla antes de entrar. Les comentaba de los anticipos, o si tú tienes una duda puntual, si quieres puede abrir el micrófono o preguntarme si tiene una duda puntual sobre los anticipos, o sea, si es una duda específica. ¿Qué me dices, Valerie? Bueno, mientras me dices, les comento que los anticipos se generan cuando usted hace su declaración del impuesto sobre la renta. Los anticipos se pagan en 3 cuotas, o sea, el sistema se lo coloca de esa manera, pero si quiere pagarlo juntos no habría ningún problema. El anticipo es un impuesto independiente del impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que usted tiene que pagar el impuesto sobre la renta que se genere, pero aparte también va a ser el pago de los anticipos, que son unos pagos adelantados del impuesto sobre la renta del siguiente periodo fiscal. Entonces, esos anticipos, esos 3 pagos de anticipos que pague ahora en el 2023, ¿verdad? Cuando haga la declaración del 2022, se van a generar se va a generar el impuesto sobre la renta que va a pagar del 2022 y 3 anticipos que van a pagarse como que van a ser como pagos a cuenta. Lo va a ir pagando según cada distribución que ven aquí. La primera es el 50%, la segunda es el 30% y luego el 20%. Y cuando le toque hacer la declaración del 2023, esos 3 anticipos que ya pagó previamente van a ser considerados como pagos adelantados del impuesto sobre la renta cuando toque pagar ya el 2023. Avísame si ahí, me dice que ahora sí entendió. Perfecto. Pues muchas gracias por tu pregunta. Creo que no le había comentado esa parte, o sea que fue muy buena tu pregunta porque creo que no le había comentado que el anticipo va a ser un pago adelantado del impuesto sobre la renta del siguiente año fiscal. Los anticipos serían una fracción de los pagos, dice Daniela, no son una fracción de los pagos, sino que el impuesto sobre la renta se va a pagar completo cuando se genere la declaración. Entonces, los anticipos van a ser pagos adelantados para el otro año fiscal. Ahora bien, los anticipos sí van a hacer, se van a calcular en base al impuesto liquidado de este periodo fiscal. O sea, miren aquí en el cuadrito, vamos a pasar a la pantalla donde está el cálculo para que ustedes vean cómo es que se calcula. Ustedes van a tener un beneficio o pérdida, ¿verdad? En este caso tenemos un pequeño ejemplo de 6 millones, tenemos ingresos exentos de 700, eso se resta. El ingreso total menos el ingreso exento se resta, ¿verdad? También esta persona tiene una exención contributiva, también se va a restar. Y va a quedar una renta neta imponible sujeta al pago de anticipos. Luego, a esto se le va a calcular el impuesto y tenemos aquí el impuesto liquidado sujeto al pago del anticipo. Luego, vemos aquí que hubieron retenciones, en este caso de 600,000 pesos, hubieron varias retenciones y al final el cálculo de los anticipos va a ser el ingreso que tuvo menos todo esto que ustedes pueden ver aquí, todos estos exenciones y retenciones varias que se le hicieron. Va a quedar un impuesto liquidado sujeto al pago del anticipo de 762,000 pesos. Y en base a eso, usted va a hacer 3 pagos, que como les comentaba, hay una primera cuota del 50% que se va a pagar en junio. Entonces, del 2022, los anticipos va a pagar una cuota ahora, en este año, en junio, otra en septiembre y otra en diciembre. Esos 762,000 pesos que va a pagar ese contribuyente de anticipo en este año 2023 fueron calculados en base a la declaración del 2022. Entonces, eso va a ser como un pago adelantado para su próxima declaración de renta. Es decir, que cuando haga la declaración de renta, vamos a suponer que su impuesto liquidado de renta le va a dar en el año que viene 1 millón de pesos. Usted tiene que pagar 1 millón de pesos de acuerdo ya a todos los cálculos. Ahora bien, como ya hizo pago de anticipos de 762,000 pesos,
ya usted lo que va a pagar del impuesto va a ser la diferencia solamente, o sea, 200,000 y pico de pesos. El anticipo le ayuda bastante porque cuando usted paga anticipo durante el año anterior, entonces cuando le toca hacer la declaración de renta, ya tiene esos abonos ahí y el impuesto le da como un poquito más suave. Eh, Ese es como el espíritu del anticipo. Entonces, en este año 2023, la empresa trabaja el anticipo del 2024, exactamente, María Elena. ¿Es obligatorio el pago del anticipo? Sí. El único caso donde no sería, donde no lo pagaría es si puede demostrar que, por ejemplo, no tiene la liquidez necesaria para hacer el pago del anticipo, no lo va a pagar. Hace un proceso con un formulario, lo deposita en la DGI y se le evalúa para eliminarlo o para rebajarse. Pero sí es obligatorio el pago del anticipo. Entonces, Richard me dice en un comentario que es capitalizar a los profesionales porque ese dinero lo puede usar en inversión. Sí, a veces tenemos esos comentarios, pero como le decía, puede hacer un proceso mediante un formulario de eliminación o exención de anticipo en caso de que no lo pueda pagar y puede eso evaluar. Valerín me dice excelente explicación. Oh, qué bueno, Valerín, qué bueno que lo pudiste que lo pude explicar, que lo pudieras comprender, porque realmente hasta yo misma me liaba un poco con ese tema antes. Sí, Richard, vi que es descapitalizar sus comentarios. ¿Me puedo compensar el pago de anticipo si le da un saldo a favor? Sí, claro, también se puede compensar mediante un formulario. Si no pago los anticipos, hay una penalización que es que se le cobra luego cuando hace la declaración de renta siguiente y se le hace un cálculo, o sea, una penalización por intereses dejados de pagar, por haber dejado de pagar el anticipo. O sea, tiene una pequeña penalización, sí. Y sí puede generarse saldo a favor. Cuando presente la declaración no siempre le va a dar renta, no siempre le va a dar impuesto, por lo que le comentaba, a veces hay muchas retenciones que le fueron cobrando impuestos, a veces le cobran un poco de más, porque como usted tiene una exención contributiva y al final cuando hace la declaración y el sistema le calcula su exención contributiva, usted coloca todos los impuestos que pagó y es posible que genere un saldo a favor. O también si reporta exención contributiva, también es posible que los gastos, si son, les comentaba ahorita sobre la declaración, que para usted obtener el formulario IR1, si lo quiere descargar, va a nuestra página web dgii.gov.do, da clic en herramientas, luego en formularios, elige formularios declaraciones, usted ve que toda la ruta está aquí resaltada, elige el impuesto sobre la renta, específicamente después que elige impuestos sobre la renta, le van a salir varios tipos de impuestos y tienen que fijarse que elija personas físicas, que es el que estamos trabajando ahora. Va a tomar el último, que es el actualizado al 2018. No se ha actualizado después de ahí porque no han habido cambios que requieran una actualización y con ese es el que estamos trabajando. Entonces, ya voy ahora a dejar de compartir esta pantalla que me va dando aquí el orden de las declaraciones y todo eso, para que veamos el formulario detalladamente en vivo. En la página web, siempre me gusta hacerle esta salvedad, este comentario, que tenemos una biblioteca virtual y ahí ustedes pueden encontrar toda la información sobre el quehacer tributario. Incluso ustedes que son en su mayoría estudiantes, pueden hasta sus trabajos universitarios encontrar mucho material aquí en oficina, en la biblioteca virtual. Y aquí pueden ver que entran a la página web, dan clic en publicaciones y eligen biblioteca virtual. Y ahí sale un mundo de información. Entonces, vamos a ir al ejercicio práctico para que podamos ver las cosas un poquito más en vivo. Voy a dejar de compartir esta pantalla para buscar mi formulario. Entonces, espero que ustedes lo tengan a mano también para que puedan ir sacando el máximo provecho, porque las cosas cuando uno la va haciendo en vivo como que se aprenden mejor. No sé ustedes, pero a mí me gusta más hacer las cosas así,
como que yo aprendo escribiendo, haciéndolo, a veces a nivel teórico es un poquito más difícil captar algunas cosas. Una preguntita, ¿tienen el ejercicio práctico, el PDF? Déjenme compartirlo por si algunos no lo tienen, le hacen una foto, lo pueden ver ahí. Vamos a ver si ustedes pueden visualizarlo aquí. Este es el ejercicio. Entonces, estas son las operaciones del contribuyente. Vamos a tener ingresos, vamos a tener gastos y vamos a tener unas retenciones. Entonces, en base a esto, es que vamos a hacer vamos a hacer la declaración. Vamos a disminuirlo un poquito para que si le van a hacer una foto, se capte completo. Entonces, si ya lo tienen, si no lo tienen, háganle una foto rápida, por favor, que voy ahora a compartir el formulario nueva vez. Ok, si no lo recibiste, por favor, chequealo aquí. Entonces, ya lo voy a dejar de compartir para que vayamos al formulario. Lo primero es que este es el formulario, así es como ustedes lo obtienen cuando lo descargan en la página web, en la ruta que les comentaba anteriormente. O no sé si quieren que pudiera, si quieren que lo haga en vivo, la descarga del formulario, también me pueden avisar. Ustedes ya están viendo que yo aquí estoy dispuesta a darle el servicio que ustedes necesiten. Entonces, el formulario tiene varios anexos, como pueden ver aquí, les comentaba ahorita que hay varios anexos. Este es el anexo RG, que se usa cuando la persona física va a declarar gastos educativos. Se toca ahora en febrero la declaración de gastos educativos y ya ustedes saben que si alguno de ustedes lo va a hacer, empápense, soliciten una capacitación de este tema. Ok, me están pidiendo que lo descargue. Lo voy a descargar en breve. Entonces, el formulario tiene el anexo RD, o sea, el anexo RG se usa para colocar los gastos de las facturas. El RD se usa para colocar los dependientes o las personas en las que se incurrió el gasto de esas facturas educativas. El anexo B contiene toda la información de los ingresos, costos, gastos de personal, todo esto lo vamos a ver ahora en el ejercicio. El anexo A contiene mayormente la información del patrimonio de la persona física y las retenciones que se le efectuaron. El IR1, que es la declaración per se del impuesto sobre la renta, aquí también lo vamos a ver ahora en breve. Y el cálculo del anticipo, que originalmente como no he colocado ninguna información, está en blanco. Ustedes van a ver luego cómo se completa de manera automática. Si se le puede enviar por correo, sí, se le puede enviar la práctica por correo. Déjenme compartirle porque uno de los estudiantes me solicitó que comparta cómo se hace la obtención del formulario. Yo voy a entrar a la página de la DGI para mostrársela. Aquí vamos. Me avisan si la pueden ver, que a veces cuando vamos a compartir la página es un poquito más lento. Entonces, ya estoy aquí dentro de la página. Avísenme, por favor, si están viéndola bien. Coloqué DGI. Ok, perfecto. Muchas gracias, Josefina. Recuerden los micrófonos, por favor. Estamos dgii.gov.do. Me llega a la página por default, aparece así como ustedes la ven aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar el cursor, no dar clic, sino solamente colocar el cursor en herramientas. Entonces, cuando se coloque el menú, voy a dar clic en formularios. Luego voy a dar clic
en formularios, declaraciones juradas. Posteriormente, me va a aparecer el menú de todas las declaraciones juradas que hay. Entonces, aquí yo tengo que elegir la declaración, dar clic en impuestos sobre la renta. Ustedes lo ven como muchos pasos, pero cuando ustedes estén adentro, ustedes van a ver que pueden fluir, pueden ajustarlo bien. Entonces, aquí me salen las declaraciones de impuestos sobre la renta. Les comentaba que tienen que ir a persona física. Ven que primero aparecen las de personas jurídicas. Tenemos que buscar este que es personas físicas y le damos clic en descargar. Entonces, es como decía uno de los participantes, que no me recuerdo el nombre, que hay que desbloquearlo. Así es. Después que yo le voy a descargar, él se me va a descargar en la computadora, en la ubicación que yo tenga para esos fines. Y le voy ahora a mostrar cómo es que aparece el formulario originalmente. Denme un momentito. A mí me descarga, me está descargando, no sé si porque ya yo lo coloqué como una página conocida, o sea, yo no tengo que hacer ese desbloqueo que él menciona, pero eso es desbloquearlo y habilitar las macros. Es a eso que él se refiere, porque si no le dan, cuando el sistema le pregunta que si desea desbloquearlo o le sale la alerta, si no le dan, entonces la información que llenen en el formulario, si no aceptan ese desbloqueo, entonces no se va a guardar, o sea, el formulario no va a fluir de manera correcta, pero eso no le genera un problema adicional. Ok. Es el de persona física el que vamos a descargar. Sí, vamos a llenar el de persona física específicamente. El desbloqueo es que cuando usted lo va a abrir el formulario, déjame ver si a mí me pregunta ahora. Tengo un momentito para yo explicarles con más claridad. Porque cuando usted descarga cualquier tipo de formulario desde una página web de Excel, básicamente también de Word, de Microsoft Office, tiene que darle a desbloquear el formulario para que pueda el formulario funcionar bien. Déjenme cerrar el que yo tenía abierto para que el sistema me obligue a desbloquearlo y yo poderle mostrar eso para que no se me vayan con esa duda. Déjenme un segundito, no se me desesperen. Ok, ahora sí. Voy a abrirlo nueva vez. Voy a compartir nueva vez para que puedan verlo. Ahí estoy compartiendo la pantalla para que vean cómo funciona el formulario. Ahí abrió. Fíjense arriba que dice vista protegida. Tenga cuidado, puede contener virus, habilitar edición. Eso es que él se refiere. Lo que pasa es que en algunas computadoras dice la palabra diferente, pero usted le da simplemente clic en habilitar edición. Mire que a mí me da una alerta, riesgo de seguridad. Microsoft ha bloqueado la ejecución. Eso va a depender de su computadora, pero como le digo, eso no le va a significar un gran problema adicional. Entonces, ya, sí, habilitar y desbloquear al mismo tiempo. Primero la va a habilitar y después lo va a desbloquear. Entonces, eso es básico a lo que se refiere a la habilitación, el desbloqueo. Y ya después que ustedes hacen eso, simplemente lo que van a hacer es a empezar a llenar las informaciones del lugar. A mí me da esa alerta quizás por configuración que yo tenga en el momento, pero no me va a dejar de todas maneras, no me va a impedir yo colocar la información. Fíjense que de todas maneras
el formulario funciona bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a llenar el formulario sin más preámbulos. Es muy importante que ustedes lo puedan ver. La información se la vamos a mandar al correo, la información de la práctica, no hay ningún problema para las personas que lo están pidiendo. Entonces, ya les comentaba que no vamos a llenar el RG ni el RD porque eso es para gastos educativos y no estamos completando esa información ahora. Entonces, vamos a ir directo al anexo B porque hay un orden correcto para llenar la declaración y es primero colocar la información del anexo B, luego el anexo A, posteriormente se llena el IR1 y después vamos a los anticipos que se colocan ellos de manera automática, no hay que llenarle nada. Lo primero que se hace es colocar el año fiscal. El año fiscal que vamos a declarar en este caso es el 2021. ¿Por qué? Porque en la práctica dice que él llenó fuera de plazo. Entonces, el plazo del 2021 pasó, pero el 2022 no ha pasado todavía, por eso, o vamos a llenarle el 2022 para que ustedes se sientan más familiarizados con el tiempo. El formulario que deben elegir es el formulario 2018 de personas físicas. Si pueden ayudarla, por favor, Agripina. El formulario del impuesto sobre la renta del 2018. Entonces, ya ahora voy a empezar a llenar toda la información. Dice que Juan Pérez, de cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disculpen que a veces usamos esos RNC para no colocar información personal de nadie ahí. Pero ya ustedes saben que es la cédula del señor lo que se va a colocar aquí. Entonces se colocan los datos del declarante. En este es un formulario manual que estoy llenando. Le decía aquí lo hacen, si lo hacen dentro de la oficina virtual, el formulario trae esas informaciones y nada más colocarle ya lo demás. Pero este es un formulario manual que estoy llenando. Entonces, primero se llenan los ingresos. Fíjense que aquí están todo tipo de ingresos de los que les mencionaba anteriormente. Y si no está el ingreso que realmente le toca, porque la actividad que usted hace no está claramente detallada aquí, usted lo coloca en otros. Pero trate de ver en cuál casilla viene, es donde toca el que está más afín a su actividad. Entonces, él tiene ingresos por servicios a personas físicas, 1.500.000 pesos. Y esto lo vamos a colocar en la casilla 4, que son los ingresos por honorarios profesionales. ¿Por qué yo lo estoy colocando aquí? Porque eso el señor Juan Pérez, como es contador, yo estoy asumiendo, porque no tengo la información, que eso fue un ingreso por una operación, por algo de su profesión que realizó. O sea, es un honorario profesional. Ustedes saben que algunas veces algunas cosas no están tan detalladas y las asumimos. Él tiene también ingresos por servicio a personas físicas. Y esos ingresos por servicio a personas físicas por 250.000 pesos, yo los voy a colocar en ingresos por prestación de servicios. ¿Por qué yo los estoy colocando aquí y no los estoy colocando juntos los dos en honorarios profesionales? Porque después aquí ustedes van a ver en el desarrollo de la práctica que a él sobre esos 250.000 pesos no se le hizo ninguna retención, pero sobre el 1.500.000 pesos sí se le hizo. Entonces, por cómo están configuradas las casillas con las retenciones que se hacen, nosotros lo dividimos ahí, pero perfectamente pudieran haberse colocado todo en la casilla 4. Lo ponemos así para fines didácticos, para que se vea el efecto que tiene el hecho de que a él le hicieron la retención incompleta, nada más se le hicieron sobre 1.500.000. Y es probable que no se le hicieron completa porque quizás dio un servicio a otra persona física y entre dos personas físicas no se pueden retener. Solamente puede retener una empresa o entidad jurídica a una física, pero dos físicas no se puede retener entre sí. Entonces, esta es la parte de los ingresos. Después, tenemos también que el señor tiene un ingreso por salario y colocamos este ingreso por salario en la casilla 9, que es ingresos por salarios.
porque recuerden que la persona puede ser empleada y a la vez tener actividades independientes. Si hubiese sido nada más asalariado, no tenemos que llenar eso. Pero como él tiene da varios servicios extras a su empleo, estamos llenando eso. Entonces, él también tuvo un ingreso por dividendo por 75,000 pesos. Eso quiere decir que él también, aparte de estos ingresos que tuvo, él es inversionista o accionista en una empresa y se le está pagando un dividendo sobre esa inversión que él hizo. Y esto se coloca aquí. Quiero enseñarles algo para que vean que el ingreso por el dividendo, sobre ese ingreso no hay que pagar impuestos. O sea, la retención que se le hizo, porque sí tiene que pagar impuestos en el momento en el que él recibe ese ingreso. Pero va a ser un impuesto que se va a pagar de manera única y definitiva en el momento de cobrarlo, y ya en esta declaración no tiene que pagar más impuestos sobre ese, pero tampoco el sistema no le va a calcular impuestos, pero tampoco tiene que colocar ninguna retención. Fíjense, por ejemplo, el comportamiento de la casilla. Fíjense que tengo un total de ingresos en la casilla 14 de 2.425.000 pesos. Voy a ir al anexo IR1. El anexo IR1 se alimenta de toda la información que yo voy colocando. Y hasta ahora, él me trae todos los ingresos. Fíjense que en la casilla A me trae los 2.425 que acaba de calcularse aquí. Ven, los ingresos del anexo B van al renglón 1, o sea, van a la renta neta imponible en el IR1. Y aquí están mis 75,000 pesos en la casilla 4 de el IR1 como ingresos por dividendos. Y fíjense que hasta ahora yo no he calculado retenciones, no he calculado gastos, no he puesto nada. Hasta ahora el sistema de manera automática me está trayendo en la casilla 6 una exención contributiva de 416,000 pesos. Y el impuesto o la renta neta imponible se me va a calcular sobre los 2.425.000 que yo ingresé o que el señor Juan Pérez tuvo en el año, menos los 75,000 pesos, que en este caso tienen un tratamiento como de exento porque solamente se están colocando de manera informativa, no se va a cobrar ningún impuesto sobre esos dividendos en esta declaración. Y también este monto de la renta neta va a tener el descuento de la exención contributiva, que de manera automática el sistema me la contempla aquí. Y yo tengo una renta neta imponible que va a ser sobre la cual se me va a calcular el impuesto sobre la renta. Y yo tengo un impuesto por lo pronto de 450,000 pesos. Entonces, lo que les quiero enseñar es, aparte de enseñarles que el dividendo no tiene ningún efecto en esta declaración, porque yo lo voy a eliminar ahora, y ustedes van a ver que siguen los datos todos iguales. Fíjense que tengo de impuestos 450,000, ¿verdad? Yo elimino los dividendos y de igual manera sigo teniendo los 450,000 pesos, pero los dividendos siempre hay que informarlos de todas maneras. Lo voy a colocar para que no se me olvide. Otro efecto que quiero enseñarles es la exención contributiva. Ven que me está saliendo de manera automática aquí y se me está tomando en cuenta para mí, se me está descontando para el monto del impuesto. Si yo colocara entre los gastos ahora mismo, el gasto que tuvo ella de alquiler de 120,000 pesos, que se lo voy a enseñar rápidamente. El alquiler se coloca aquí en la casilla 37 que se llama arrendamientos, 120,000 pesos. Y fíjense que el IR1 inmediatamente en la exención contributiva que me la tenía en la casilla 6 aquí, me la eliminó. Y en lugar de yo pagar 450 que yo iba a pagar antes de colocar el gasto, ahora yo voy a pagar más, voy a pagar 482,000 pesos de impuestos. ¿Por qué? Porque el sistema no me permite hacer uso de la exención contributiva y también de los gastos al mismo tiempo. En este caso, si hubiese sido solamente ese gasto, a él no le convenía hacer uso de los gastos, a él le conviene dejar su exención contributiva y no declarar ese gasto ahí. Y puede hacerlo aquí. Lo que sí tiene que hacer es, de todas maneras, reportar esos gastos mensuales en su formato de envío de datos, aunque ya cuando le esté llenando la declaración,
no haga el uso de esa deducción aquí en esta declaración. Entonces, quería mostrarle ese ejercicio para que vieran cómo se comporta el formulario. Entonces, Heuri me hizo una pregunta, como las empresas retienen el impuesto a los asalariados, ¿no estaría pagando el impuesto 2 veces al colocarlo en la declaración jurada independiente? No, Heuri, porque entonces tú lo que harías es que vas a colocar el ingreso, pero también vas a colocar la retención. Entonces, al final, aunque al colocar el ingreso, el formulario te calcula un monto a pagar, cuando tú pongas la retención que también te hizo la misma empresa, el monto va a disminuir. Es como un efecto cero y al final va a ser igual que el dividendo, que va a ser como en especie de informativo solamente que se va a colocar. Entonces, voy a continuar con los ejercicios y voy a seguir demostrando el formulario. Nos quedamos aquí en los ingresos. También el formulario le permite colocar los costos en caso de que hubiera algún tipo de costo, si esta fuera una empresa de manufactura o que venda mercancía. Tenemos los gastos de personal y tenemos gastos por trabajo, suministros y servicios. Tenemos gastos de activos fijos, gastos de representación. Y como les digo, ustedes lo que tienen que ver en qué casilla ir colocando las informaciones, pero lo normal es que todas las informaciones usted siempre va a colocar, van a tener una casilla ideal para colocar. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio en los alquileres. Dice que él tuvo un alquiler de 120,000 pesos. El alquiler va en arrendamientos. Así es como lo trata el formulario y va en la casilla 37. Esa parte ya la habíamos visto. El señor Juan Pérez tuvo gastos de teléfono. Los teléfonos se calculan aquí, se colocan aquí en gastos por trabajo, suministros y servicios y vamos a colocarlo en la casilla 32 y son 32,308 pesos. Si hay un error con la casilla, a veces la gente por ponerla en una la pone en otra, no es tan grave, siempre y cuando no le altere el impuesto que va a pagar, pero es bueno que lo tenga bien y que en caso de que cometa un error lo corrija. O sea, que esto hay que llenarlo con tranquilidad para evitar equivocaciones. Y fíjense que también tenemos energía eléctrica y la energía eléctrica se coloca en la 31 en facturas de energía eléctrica, 43,296. Fíjense que hasta ahora todo está claro, o yo lo veo claro, cualquier cosa me avisa. ¿Se deben considerar los ingresos de pensión alimentaria que las madres obtienen de sus hijos? Les respondió Daniela aquí. Sí, pero ellos no están grabados, son ingresos exentos. Debido a las exenciones que le comenté al inicio. Entonces, vamos a los honorarios profesionales. Mucho cuidado, esto es un gasto de honorario profesional, no un ingreso. No se me vayan a confundir. Entonces, los gastos, aquí arriba se colocan los ingresos en el renglón 1, pero fíjense que después están todos los gastos y a veces la gente se equivoca y coloca ingreso en gasto. Esos ingresos, esos honorarios profesionales, van aquí en la casilla 28 específicamente, 155,750. Entonces, tenemos unos suministros de papelería que el señor Juan Pérez utilizó en el ejercicio de su actividad económica. Los ejercicios, eso yo lo puedo colocar en otros gastos por trabajo, suministros y servicios. Fíjense aquí la importancia de que cuando yo no verifico una casilla específica, yo lo voy a colocar en otros, porque lo importante es que la información se coloque y se pague el impuesto correspondiente. Entonces, fíjense que es fácil, lo más importante es que ustedes, lo que yo les recomiendo es que se familiaricen con el formulario y mientras ustedes lo van llenando, todo va a ir siendo como un poco más fácil, porque yo admito que de primera impresión da miedo enfrentarse a llenar una declaración jurada. Pero después que ustedes
le van perdiendo el miedo, se van acostumbrando y va haciendo todo más fácil. Cualquier cosa, si voy muy rápido, completando las informaciones, recuerden que pueden preguntar. Entonces, en los demás gastos no voy a colocar nada, gastos de representación, por ejemplo, si hubiera que pagar publicidad, si él tuviera gastos de publicidad, promociones, viáticos en los que él incurriera en su negocio, todo eso se coloca aquí en gastos de representación. Hay otras deducciones admitidas, por ejemplo, destrucciones de inventario, si él tuviera mercancía y se le daña y hay que destruir ese inventario, se llama un personal de la DGI para esos fines, para que él observe que realmente la mercancía se dañó y se destruyó. Porque ustedes saben que la gente a veces es creativa y puede decir que se le dañó la mercancía y colocar un gasto aquí, y ustedes saben también, o les informo, que mientras más gasto yo coloco, menos impuestos voy a pagar. Entonces, por eso a veces la gente es creativa, pero estamos aquí para no ser creativa, sino para hacer las cosas bien. Entonces, como no tengo nada de eso, vamos a saltar todo eso de gastos financieros también. Los gastos financieros es si hay algún préstamo, si él incurrió en algún préstamo para su negocio, todo eso se colocaría aquí. Y si tienen cualquier tipo de gastos extraordinarios, también se colocan aquí, el de la casilla 64 a la 66. Entonces, ya con toda esta información que yo he colocado, tengo un resultado que es el beneficio o pérdida, en este caso es un beneficio del ejercicio antes del impuesto sobre la renta. Yo tengo, fíjense que yo inicialmente le coloqué a él que me ingresaron 2.425.000 y hasta ahora con los gastos que tuve, el beneficio que llevo es de 2.050.000 pesos. Ahora llega fíjense cómo va el formulario. Este es el formulario que se va alimentando de todo lo que yo le he colocado. En el primer renglón de la renta neta imponible, o más bien, este es el segundo, porque el primero son los datos generales del contribuyente. Me está saliendo aquí los montos de la renta neta imponible. Recuerden que la exención contributiva se quitó porque yo coloqué gastos y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Si hubiese tenido anticipos, tuvieron el caso del ejemplo del anticipo, si yo hubiese pagado anticipo, ¿verdad? En la declaración, producto de la declaración del 2021, yo ahora la colocara, vamos a suponer que yo pagué anticipo de 300.000 pesos, yo lo coloco aquí. Y el sistema inmediatamente me lo rebaja y fíjense que en lugar de pagar 419.000 pesos, que era lo que originalmente me está dando a pagar el formulario, yo le coloco los anticipos que pagué y ya inmediatamente el monto me baja. Lo voy a eliminar porque era solo para enseñarles el efecto que tiene el haber pagado un anticipo. Entonces, ya que vieron el efecto de cómo va el formulario, siempre hago ese rejuego para que vayan viendo cómo se comporta, vamos a continuar el orden de la práctica. Después que llenamos el anexo B, vamos al anexo A. Aquí esta información no le estoy poniendo mucho énfasis en los datos generales del contribuyente, porque eso normalmente viene en automático cuando usted coloca la información en la oficina virtual, como le digo. Entonces, los inmuebles, el señor no tiene ningún tipo de inmueble, ningún tipo de solares, no ha informado nada de eso, no tiene nada de eso según la práctica, por eso no colocamos nada en el patrimonio. Sí tuvo retenciones y las retenciones, recuerden que tienen que solicitar certificación de esas retenciones, se colocan aquí en el anexo A, el renglón 2. Según la práctica, él tuvo retenciones por salarios y sobre ese salario tuvo 22.248. Uno de los participantes me comentó que si no le van a cobrar doble porque ya en la empresa le cobraron y ahora le está declarando el ingreso por salario aquí también. Recuerden que colocamos un ingreso por salario aquí de 600.000 pesos en esta casilla, pero yo le estoy informando ahora al sistema que de ese salario ya me cobraron 22.000 pesos. ¿Qué hace el formulario? Que inmediatamente también me coloca esos 22.000 pesos en retenciones y ya fíjense que ya yo voy a pagar menos impuestos, o sea que aunque tengo el ingreso colocado arriba, inmediatamente coloco que ya me descontaron el impuesto de ese ingreso del salario, el impuesto a pagar disminuye. Entonces, eso hace que no se pague doble, enfatizando más en la pregunta que me hizo el participante.
Entonces también tenemos por servicios a personas jurídicas, o sea, de aquí en el anexo B, el 1.500.000 pesos que recibió el señor por los honorarios profesionales, de eso se le cobraron retenciones por 150.000 pesos. Sobre el otro ingreso no hubo ninguna retención, o sea, él nada más tuvo estos dos. Y eh, también, fíjense cómo el total de las retenciones aquí me va subiendo y el impuesto me bajó, el impuesto a pagar que está en la casilla 22 me volvió a bajar. Acuérdense que estábamos en 400 y pico y ya vamos por 246. Sí, imagínense, si usted no tuviera la información, usted no la pudiera colocar y de ahí sí le cobran doble, si usted no tiene esas retenciones que le hicieron. Entonces, hasta ahora vamos aquí. Hubieron unas retenciones en TCS, pero ¿qué pasa? Las retenciones de TCS no se colocan ahí juntas con estas, sino que estas se colocan aquí porque esos están exentas del impuesto sobre la renta. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en los ingresos exentos, en la casilla 3 de la liquidación del impuesto sobre la renta, aquí. 35.460 pesos. Y aquí me baja más el impuesto otra vez, fíjense. Es importante que se coloque toda la información para que no, porque no queremos cobrarle de más, queremos cobrarle el justo. Entonces, ya hasta esta parte culminamos con todos los ingresos, las retenciones, los gastos y todo eso. Ahora yo tengo que tomar en cuenta una información que se me da al final del formulario. Me dice que él pagó 10 días después del plazo establecido y es muy importante que sepan que cuando el contribuyente no paga dentro del plazo, que en este caso, por ejemplo, es el 31 de marzo de cada año, se le cobran penalidades. Se le cobra un 10% de recargo en el primer mes y un 1% de interés. Fíjense que estoy colocando por esa razón mora. En la casilla 18, que se llama mora en declaración tal día, coloco 10 y el sistema me calcula el 10% del impuesto que yo debí de pagar el 31 de marzo. Ustedes ven que en la casilla 16 está la diferencia a pagar, que ese es el impuesto que yo tenía a pagar hasta el momento, 238.000 pesos. Entonces, inmediatamente yo coloco ese 10, fíjense, yo nada más tenía que pagar eso si pagaba a tiempo. Como estoy pagando día a día tarde, le coloco el 10 y le coloco el 10 de mora y el 1.1 el interés y ya por haberme tardado esos 10 días voy a pagar 264.000 en lugar de 238. Entonces, es bueno que siempre sepan las fechas límites de los impuestos para que declaren dentro del tiempo y no haya ningún problema. Eso es lo básico del llenado del formulario. Como les decía, este ejercicio que estamos haciendo es para hacer una proforma que normalmente los contribuyentes lo llenan así, manual primero, y después entran a oficina virtual de la DGI con su clave de usuario y lo llenan dentro de la oficina virtual y el formulario es incluso hasta más fácil porque hay que colocar menos información. Esto así se hace solamente para practicar, así como lo descargamos, o para si hay que depositarlo físicamente, en cuyo caso hay que llenar toda esta información. Por ejemplo, hay que llenar el juramento, ahí se pone el señor yo, Juan Pérez, entonces ahí estoy afirmando bajo juramento que los datos son correctos y todo eso, se pone la fecha y la firma y se colocan las informaciones generales del contribuyente aquí en todo este apartado, el teléfono, todo eso. Entonces, el tipo se pregunta aquí que si tiene contabilidad organizada. Si él tiene contabilidad organizada, que seguro la tiene porque él tiene mucho detalle de todo lo que pasó en el año y lleva seguro su contabilidad, se pone que sí. Si no tiene contabilidad organizada, normalmente el contribuyente no reporta gastos, hace uso de la exención contributiva, coloca aquí no. Y eso no tiene efecto en el total del impuesto que va a pagar. Y el tipo de declaración, si es si es la normal del contribuyente, que la hace normal por su obligación que le toca, se coloca normal.
si es que él mismo, después que ya la hizo, tiene que corregir algo, después que ya la hizo y la depositó en DGI o le envió, se dio cuenta de que cometió un error. Entonces, él la llena otra vez la misma declaración, pero en lugar de ponerle normal, le colocaría rectificativa. Y así hay diferentes tipos de declaración, por ejemplo, final, cuando es que ya no va, la última, porque ya no va a seguir operando, si es por fiscalización interna, o sea, si es por parte de un caso que tiene con la DGI, que se le hace la rectificativa, y así sucesivamente. Pero en este caso es normal. Entonces, hasta aquí es la explicación del llenado del formulario. Yo voy a ver que tengo algunos comentarios que no he leído. Déjenme